Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a todos que están uniéndose en este momento para participar de este interesante y maravilloso en vivo que organizamos el día de hoy con un profesional de la salud experto en ortopedia infantil, donde vamos a despejar muchas dudas, inquietudes y hasta preocupaciones que se nos presentan en el momento en que ya nos convertimos en mamás y papás. Entonces vamos a dar la espera de que llegue nuestro invitado y arrancamos a tratar este tema tan interesante y valioso y hasta despejando mitos. Ya lo vi por acá. Doctor Bernel, bienvenido. Gracias a todos los que se van uniendo. En realidad, quédense, compartan este en vivo a las personas que ustedes saben que les va a generar un gran beneficio. No me sale. A ver, por Dios. Listo, Doc. Hola a todos los que están viendo. Hola, mi Doc, buenas Hola, Ana noches. Maya, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te ha ido? Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué tal fue tu día laboral el día de hoy? Bien, bien, bastante movidito y mañana más aún porque estamos sin día sin carro en Bogotá, entonces va a estar un poco más complejo. Más pesadito, pero bueno, cumpliendo con una gran misión que es apoyar a tantas familias en tantos casos que se llegan a presentar. Sí, Bueno, mi Doc, le estaba a la comunidad que hoy vamos a tener un interesante en vivo en compañía suya. Gracias por aceptar esta para aclarar muchos dudas e inquietudes que se nos presentan y hasta preocupaciones cuando ya nos convertimos en mamás y papás y en ese tema tan específico que es lo de la ortopedia infantil, que no sabemos claramente en qué momentos debemos consultar con el especialista que nos derive obviamente nuestro pediatra al en esta materia. Pero antes de arrancar, quiero presentarlo entonces a mi comunidad. Él es el doctor Werner Márquez, es ortopedista y traumatólogo, especialista en ortopedia infantil, es miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica y Traumatológica y también de la Sociedad Latinoamericana de Ortopedia y Traumatología Infantil. Entonces, él está muy empapado en todo este tema que nos puede contribuir en muchas cosas buenas y positivas. Bienvenido, Doc. Gracias por aceptar nuevamente, se lo reitero. Es como la segunda o tercera vez que estamos haciendo un en vivo y no va a ser el único del año porque vamos a hacer muchísimos más, porque hay muchos temas que abarcar y aclarar. no, Ana Maya, Pero bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, qué rico poder compartir este espacio con todos ustedes, contigo, obviamente. Un espacio, digamos que muy ilustrativo, muy académico, de un aprendizaje, digamos que recíproco, porque aquí aprendemos todos. Sí, y bueno, realmente para mí es un placer estar acá compartiendo con ustedes en la noche de hoy. qué bonito. Mil gracias. Bueno, hay un sinnúmero de preguntas que me dejaron en la cajita de preguntas. No sé si a la que tú hiciste esta mañana también hay un sinnúmero de dudas e inquietudes, pero quiero dejar la última de ese Reels que dejaste el día de ayer, si no estoy mal, donde hablabas de derribar mitos sobre sentarse los niños en W. Eso es muy interesante porque es algo que viene año tras año. Y entonces dejémoslo de último y arranquemos con algo que hoy recompartiste en tus historias, un Reels también, que hace parte de esto tan importante de la maternidad, que es la lactancia materna. ¿Qué beneficios ortopédicos de la lactancia materna hay para el bebé? Ese Reels a mí me encantó mucho cuando lo compartiste porque nos nutren mucho y nos aclara muchas cosas. Sin embargo, antes de darte la palabra, quiero dejar claro que aquellas mamás y familias que no hayan logrado tener una lactancia materna exclusiva y a demanda con sus bebés, no lo hicieron mal, les faltó, digamos, una serie de acompañamiento para poderlo lograr como se debería, pero sin haberse presentado este tipo de situaciones, no nos hace menos ni más el haber tenido esa oportunidad de lactar a nuestros hijos con nuestra propia leche. Entonces, cuéntanos cuáles son esos beneficios.
Bueno, mira, el tema de la lactancia materna, como todos sabemos, es una cosa muy importante y tiene unos grandes beneficios, tanto para el bebé como para la mamá. Y eso creo que no hay la más remota duda con referente a ese tema, desde todo punto de vista. Aquí hablamos desde la afectividad, desde la parte del apego, desde la parte emocional, toda una cantidad de cosas. Pero desde el punto de vista de la ortopedia infantil, también vemos unos y resaltamos los beneficios de la lactancia materna. Y de las cosas que nos muestra la evidencia científica, porque yo trato siempre que todas mis redes y todas mis publicaciones siempre soportarlas con artículos, con evidencia científica, no porque lo diga yo, sino porque realmente la ciencia lo describe así, es que hemos encontrado grandes beneficios, por ejemplo, en la maduración de las caderas. Entonces, lo que vemos, por ejemplo, en los niños que han sido lactados durante los primeros meses de vida, de forma constante, permanente, con lactancia materna exclusiva, lo que hemos visto es que esas caderas, sobre todo el núcleo de osificación, o sea, la cabeza femoral, que es una parte fundamental de la cadera, se ha venido desarrollando de forma progresiva y ha venido madurando de una forma adecuada. Entonces, de cierta forma, lo que hemos podido encontrar con la lactancia es que tiene un efecto protector, ¿de acuerdo? Al tema de la displasia, ayuda al tema de la displasia porque ayuda a esas insuficiencias de maduración de las cabezas femorales que hacen parte de la displasia de cadera. Y lo que hemos visto es que ayuda la lactancia materna a ese proceso. Entonces, digamos que es un factor protector y que ayuda a esa parte de inmadurez que se conoce como displasia de cadera. Adicionalmente, la lactancia materna protege la presencia de una enfermedad que también se puede presentar en los niños, ¿sí? Ya en niños un poquito más grandes, entre los 5 y los 10 años, que se llama la enfermedad Left-Calve-Pertes, que es básicamente la pérdida, se llama necrosis avascular, es decir, que no le llega sangre adecuadamente a la cabeza del fémur. Y lo que se ha visto es que esos pacientes que tienen esa susceptibilidad genética o esos factores de riesgo para el tema de la LF-Calve-Pertes, ha disminuido esa incidencia o esa posibilidad de desarrollar esa enfermedad con el uso de la lactancia materna. Entonces, digamos que hay un beneficio importante en ese aspecto. También hemos encontrado que la lactancia materna disminuye la probabilidad de fracturas en las etapas de crecimiento de los niños. Entonces, ese niño, por ejemplo, que nunca ha sido lactado o que ha tenido una leche de fórmula que no ha sido muy constante la lactancia materna, se ha visto que ese niño tiene mayor predisposición al desarrollo de fracturas o de lesiones fisarias. Lesiones fisarias quiere decir que se lesionan los sitios por donde crece el hueso. Entonces, digamos que hay un factor también protector muy importante en la lactancia materna a la fortaleza del hueso para evitar las fracturas. No quiere decir que un niño se caiga y porque tenga lactancia materna vaya a ser un hueso de acero, ni mucho menos. Pero sí digamos que lo protege un poco más a ese factor de riesgo de desarrollo de fracturas. Eso en cuanto al bebé, pero también hay unos grandes beneficios para la mamá, ¿sí? Evidentemente hay unos beneficios ginecobstétricos muy marcados, pero también desde el punto de vista ortopédico también hay beneficios para la mamá. Y lo que se ha visto es que el hecho de que la mamá esté lactando, por lo menos durante los primeros 2 años de vida del niño, inicialmente exclusiva, después complementaria, disminuye la probabilidad de que esas mamás desarrollen osteoporosis en la llegada de la menopausia. Entonces también predispone o protege, tiene un factor protector a que se desarrollen fracturas o lesiones óseas por osteoporosis después de la llegada de la menopausia. Mm, todo eso tan interesante. Muchas gracias, Doc. Bueno, antes de ya avanzar con las preguntas que nos dejaron en la cajita, quiero decirles a la comunidad que se encuentra en este momento que ya han dejado varias preguntas. Si nos colaboran, por favor, en dejarla en el loguito que aparece con un interrogante, porque a los dos se nos facilita poder leerles, porque va ingresando gente, van haciendo comentarios y después se nos dificulta poderles responder a esas dudas e inquietudes que tienen. Entonces, empecemos con la pregunta del día de hoy. ¿En qué momentos debemos hacer la consulta con el ortopedista infantil? Bueno, mira, el ortopedista infantil es tan importante como para el ginecólogo, para la materna o como para el pediatra, para el recién nacido. Entonces, ¿desde qué momento el ortopedista? Desde el nacimiento.
desde el mismo nacimiento, el niño debe estar acompañado en la consulta de ortopedia infantil. No hay una falsa creencia de que solamente vamos a pedir la cita del ortopedista cuando ya el niño tiene alguna enfermedad, cuando ya hemos visto algún problema muy serio cuando al caminar, o cuando ya hay establecido un problema ortopédico en la cadera, o cuando ya lo vemos torcido, o alguna cosa así. No. La idea es que, como todo en medicina, tiene que haber una valoración preventiva y un tamizaje preventivo para evitar complicaciones en algunas enfermedades. Entonces, lo que hacemos y la recomendación es que desde el momento en que el niño nace, debe tener una valoración por parte de ortopedia infantil. ¿De acuerdo? Inclusive el reforzamiento de esto está ligado al tamizaje del problema de las caderas, que por lo general se debe hacer a partir del primer mes de vida. Entonces, desde el primer mes de vida ya el ortopedista está ahí actuando. Inclusive hay enfermedades que notamos desde el nacimiento, ¿sí? Como el pie equinovaro, por ejemplo. Eso es una cosa que implica que el ortopedista tiene que estar ahí presente desde el momento del nacimiento. Entonces, digamos que moraleja del cuento hasta el momento, el ortopedista siempre tiene que estar presente en el momento del nacimiento para minimizar cualquier tipo de complicación y detectar cualquier tipo de situación desde el nacimiento que puede ser congénita y evitar, por supuesto, las complicaciones que se pueden presentar cuando no se diagnostican. Entonces, eso por ese lado. Más adelante, obviamente, al mes de vida con el tamizaje de las caderas, a los 4 meses con la radiografía de las caderas, a los 6 meses de apoyo para el tema del gateo y de la bipedestación, ¿sí? Al año cuando ya los niños empiezan a caminar, en los primeros 3 años de vida cuando el niño empieza a madurar su marcha, que es usualmente lo que esperamos, los niños empiezan a caminar al año de vida aproximadamente, inclusive hasta los 18 meses, pero durante esos 10, de ese año de vida hasta los 3 años de vida, esa marcha debe ir madurando. Es lo que nosotros llamamos médicamente el proceso de mielinización, que es un proceso de maduración de nuestro cerebro, ¿sí? Cuando eso está en ese proceso, pues nos vamos a encontrar alteraciones fisiológicas de la marcha. Entonces son los niños que caminan en punta de pies, son los niños que a veces meten los pies al caminar, son los niños que se caen con frecuencia, son los niños que en algún momento se quejan de algunas molestias y dolores articulares. Entonces ahí es cuando realmente estamos muy atentos en la consulta de ortopedia infantil, porque durante esos primeros 3 años de vida, durante ese proceso de mielinización, podemos detectar algunos problemas. Y de ahí en adelante, toda la infancia, la adolescencia, en la adolescencia, por ejemplo, nomás yo te cuento, es donde mayor incidencia hay casos de escoliosis. Entonces es cuando nosotros nos damos cuenta que los niños están con el hombro un poquito más levantado que el otro, el niño con la actitud como de jorobado, entonces los papás regañando al niño, párese bien, póngase derecho, y toda una cantidad de cosas, y que realmente no es que el niño quiera estar jorobado, es que puede haber algún problema en la columna que se puede detectar durante ese proceso de desarrollo de la preadolescencia. Entonces, ahí en la adolescencia es muy importante, diferente, por ejemplo, en la niña con el niño. O sea, en fin, el ortopedista infantil tiene que estar presente en todas las etapas del crecimiento de los niños hasta el finalizamiento de su proceso de crecimiento, que usualmente debe estar hasta, por ejemplo, ortopedia infantil, y lo podemos ver por temas de regímenes en Colombia de salud, hasta los 17 años, 364 días, 23 horas, 59 minutos. Muy bien, muy bien. Antes de avanzar, necesito que me agendes una cita para valoración con mi peque, por favor. Claro que sí. Ahora que le dijimos a tu secretaria. Listo. Empecemos aquí con varias preguntas. Hay varias súper interesantes y digamos que ya en esta primera respuesta que nos das, que fuiste en un orden, vamos respondiendo de cierta manera todas las dudas e inquietudes que hay en muchos papás. Entre esas está cómo se diagnostica la displasia de cadera, lo hace el pediatra o lo remite. Eso ya sabemos que debe ser remitido, ¿no? El pediatra si ve alguna, digámosle así, ¿no? Cosa extraña, ahí es cuando hace la remisión para que ya lo valore, obviamente, el especialista, en este caso el ortopedista infantil. De esa de displasia de cadera, de una vez voy a aprovechar, dice, a partir de qué edad se puede saber si tiene el bebé displasia o no. Entonces, para que nos colabores. Claro que sí. Mira, el diagnóstico de displasia se puede hacer desde el nacimiento.
y el primer, digamos que respondiente de esto es el pediatra. Entonces es muy importante que tengamos un buen pediatra que esté muy actualizado, que esté muy al pendiente de toda la parte ortopédica de tu bebé, porque él es el que lo va a revisar desde el nacimiento. Y entonces lo revisa, que mire que estén sus piernitas adecuadamente alineadas, que estén simétricas, que tengan, no tengan clics o sensaciones de inestabilidad en sus caderitas, etc. Pero realmente el diagnóstico, digamos que confirmatorio de la displasia, lo podemos hacer a partir del primer mes de vida. Y eso es muy importante porque lo que hemos visto es que entre más temprano se diagnostique la displasia, mejores resultados vamos a tener en el tratamiento. Si detectamos la displasia más tardíamente, pues seguramente los resultados no van a ser tan favorables o tan rápidos como esperamos. Entonces, la recomendación es que desde el momento en que el niño nace, debe ser valorado por ortopedia al mes de vida a través de un examen que se llama la ecografía de cadera, método de Graf, que es un examen que hacemos en un consultorio. Por ejemplo, en mi consultorio lo hacemos sin problema, no necesita radiación ionizante, no necesita una máquina de rayos X. Como un ecógrafo sencillo, con una muy buena técnica, un método, podemos hacer el diagnóstico de la displasia e inmediatamente, si lo requiere, iniciamos el tratamiento. Entonces, de esa forma somos prácticos, ágiles, muy efectivos en el momento del diagnóstico e inicialmente el tema del tratamiento. Perfecto, muchas gracias. Siguiente pregunta, como yendo así por las etapas del bebé. ¿El gateo es necesario? Pero si no gateo un bebé, ¿qué se puede hacer? Bueno, eso sí es una pregunta súper interesante y es algo que siempre hemos hablado. El tema del gateo es importante, pero no es imprescindible. ¿De acuerdo? Inclusive los mismos neuropediatras, que son los expertos en el neurodesarrollo de los niños, indican el gateo no hace parte de los hitos del desarrollo, ¿sí? Empieza el sostén cefálico, la sedestación, pero realmente el gateo no hace parte de hitos del desarrollo. ¿Por qué? Porque es algo que realmente es importante, claro, el niño tiene que explorar, pero si el niño no gatea, pues no pasa nada. O sea, no va a ser un niño cojo, no va a tener retraso en el desarrollo psicomotor, no va a tener ningún problema desde ningún otro punto de vista. Entonces, claro, es muy importante y si podemos hacer que el niño gatee, fabuloso, le va a generar una gran ayuda para poder percibir a través del gateo muchas experiencias neurosensoriales que va a hacer de su cerebro más inteligente, con mayor adaptabilidad, con mayor capacidad de adaptarse al medio ambiente, al medio externo, pero pues hay niños que no gatean y por el eso, pues, entonces tú no te vas a poner a caminar, no vas a caminar, tú tienes que gatear primero y entonces cogen al niño y lo sientan y tú Lo no te paras. forzan. No, no, es una cosa que uno tiene que dejar que la naturaleza haga su trabajo y pues bueno, no va a pasar absolutamente nada si el niño no gatea mientras siga su curso de desarrollo de neurológico. Ok, listo, perfecto. Em, Aquí había una de andadores. Espérate y verás. Los andadores, ¿por qué no son recomendados? No solo por los accidentes que se pueden ocasionar al tener al bebé ahí y que perdemos obviamente como la atención inmediata de poder actuar ante un suceso que se llegue a presentar. Pero médicamente en esta parte de ortopedia, ¿por qué no son recomendados? Y claro que también hay otros artículos, ¿no? Como el saltarín, que parecen como unos columpios, que otro he visto por ahí. Bueno, esos son como los dos más comunes. Sí, por ejemplo, hay como un arnés, ¿sí? Que es como que viene con un caucho, que es un saltarín, ¿sí? Ese también se utiliza con mucha regularidad, por supuesto no es recomendado, al igual que el caminador. Cuando hablamos de caminador, es ese caminador de calzón que llaman las abuelas, que es el que viene con unas llanticas alrededor, ¿sí? Y están suspendidos ahí como en un calzoncito, ¿sí? La razón principal y más importante para nosotros como ortopedistas y traumatólogos, porque yo soy traumatólogo también, o sea, yo veo niños fracturados, por supuesto es el riesgo de caídas y de accidentes que son gravísimos. Desafortunadamente yo he tenido que ver en mi experiencia clínica muchos niños con muchas lesiones, con golpes en la cabeza, traumas craneoencefálicos, fracturas, quemaduras y demás. Pero detrás de eso también hay un componente de desarrollo de su desarrollo psicomotor, de su motricidad. Y es que el niño para poder desarrollar todas sus habilidades tiene que estar con un efecto gravitatorio, necesita del piso, ¿sí?
Y al no estar suspendido, al no estar en el piso, sino suspendido en un caminador, pues realmente su cuerpo no va a tener la obligación o la necesidad de poder desarrollar algunas habilidades que sí requerimos con el hecho de que esté sentado o acostado en el piso, ¿sí? Entonces hacemos, digamos que de cierta manera, el cuerpo del niño muy perezoso desde el punto de vista muscular. Entonces es niño que siempre va a tener a impulsarse con la punta de los pies y ese posicionamiento de estar siempre impulsándolo con la punta de los pies hace que no se desarrolle adecuadamente una muy buena masa muscular de las piernas, retraen la musculatura de los gastronemios o de los tríceps urales. Entonces lo que hemos visto es que hay algunos niños que tienen una tendencia después a caminar en punta de pies porque se retraen esos tendones, el tendón de Aquiles se retrae. Entonces, digamos que hay una cantidad de problemas desde el punto de vista biomecánico, precisamente porque no asientan adecuadamente los pies en el suelo y porque no están suspendidos bajo el efecto de la gravedad en el suelo. Entonces, no es recomendable. Perfecto, gracias. En base a eso, venimos ahora con la parte de calzado. Muchas veces, porque el marketing nos muestra desde temprana edad colocarle calzado al bebé, ¿sí? Y cuando ya va a iniciar la marcha, a muchos bebés, si no tienen el contacto del pie directamente con el suelo, se les va a dificultar utilizar obviamente el calzado. Y obviamente yo sé que hay calzado que es beneficioso, pero lo importante es que se le permita al bebé tener el contacto directamente con el piso, pie-piso, porque les genera mayor estabilidad en estos tiempos en que arrancan su marcha. Entonces, en ese orden de ideas, Doc, yo sé que tú has visto en los establecimientos de ropita para bebé, zapaticos chiquiticos, ¿no? Para ponerles desde recién nacido, ¿no? Eh, Eso obviamente no es recomendable, ¿no? Sinati Mejía, tranquila que vamos a guardar el en vivo, no te preocupes. No es recomendable. ¿A partir de qué edad es recomendable el uso de calzado y qué características debe tener ese calzado para cuando ya le iniciemos, obviamente, colocarle este artículo al bebé? Sí, mira, es muy importante saber que realmente el mayor beneficio del desarrollo psicomotor de los niños lo da el estar descalzo. Entonces está la falsa creencia de las mamás, de las abuelas, que le va a dar neumonía, que le va a dar juanete, que, mejor dicho, va a pisar un hongo, que, mejor dicho, una cantidad de mitos por el hecho de que el niño esté descalzo. Pero realmente, como tú muy bien lo nombraste, existen unos grandes beneficios desde todo punto de vista de el estar descalzo y el contacto de la planta del pie con muchas superficies de contacto. El piso frío, la baldosa, la tableta, la madera, la alfombra, el pasto, la arena, etcétera, etcétera. Entonces hay una cantidad de cosas, beneficios para eso. Entonces el niño, por lo general, traten de dejarlo el mayor tiempo posible en casa mientras el piso se aseguró, pues descalzo. Esa es la recomendación. ¿Cuándo usamos el calzado? Cuando ya vemos que ese niño pasó una etapa de caminar fuera de la casa, ¿sí? Entonces ese niño que ustedes pueden tener la tranquilidad de que puede ir a la par de ustedes a un centro comercial, al parque, a la tienda, al supermercado y lo pueden llevar con toda la tranquilidad de que él va a poder caminar y movilizarse sin problema. Es en ese momento cuando nosotros utilizamos un calzado que idealmente sea muy cómodo, muy fisiológico, muy ergonómico y que él en algún momento pueda, digamos que soportar y que no sea generador de problemas. Entonces siempre cuando el niño empiece a caminar, mientras tanto en casa descalzo. ¿Qué características tiene que tener ese zapato puntualmente? Pues ahí yo tengo unos posts muy interesantes para la gente donde explico básicamente con detalle las características del zapato, pero básicamente el zapato tiene que tener varias características. Lo primero es que tiene que ser un zapato de talle bajo. ¿Qué quiere decir? Que no se recomiendan ni botas ni botines. Sí, ahorita está muy de moda el tema con el tema de las lluvias en Bogotá hasta hace unas semanas, ya ahorita está haciendo buen clima, pero hace un tiempo estaba llueve y veía uno mucho en la consulta niños con botas pantaneras, entonces no es recomendable. Y la razón es que ese zapato donde es un botín o una bota no permite un adecuado movimiento del tobillo, que es muy importante para el desarrollo de la marcha. Cuando caminamos siempre debemos colocar el talón, la planta del pie y la punta del pie para iniciar el despegue. ¿Sí?
Para poder hacer este movimiento y poner el talón en el piso, pues necesitamos doblar el tobillo. Pero si nosotros tenemos un zapato de talle alto, una bota, pues va a ser más difícil ese movimiento del tobillo para colocar el talón. Entonces son niños que aprenden a caminar como zapateados o caminan en punta de pies, porque se les hace más fácil. Ujú. ¿Listo? Entonces, talle alto, un zapato que sea flexible, obviamente zapatos duros, cero, ¿sí? Que no se puedan doblar, que sean bien difíciles. Zapato donde la punta del zapato sea más ancha que la parte trasera, es decir, no sea zapato puntudo, ¿sí? Que sea de un material transpirable, ¿sí? Nada de caucho, nada de esas cosas, sino un material que sea fresco para ellos. Que la horma interna del zapato sea curva, no que sea recta, ¿sí? Tipo zapato ortopédico. Los zapatos ortopédicos tenían en ese principio de que tenía que ser la horma interna recta. Este tiene que ser ergonómico, o sea, curvito por la parte interna del zapato, ¿sí? Que sea antideslizante, ¿sí? Que el niño no tenga ese problema de que se vaya a caer y demás, que no sea de cordones, sino que sea de velcro o de villa. Eso durante los Ujú. primeros, por ejemplo, los primeros 3 añitos de vida. Esas son como las características importantes que debe tener el zapato. Perfecto, gracias. En ese orden de ideas, ya no está recomendado el zapato ortopédico, el que nos hicieron usar hace muchos años a los que teníamos el problema del famoso pie plano. Y aquí tengo varias preguntas acerca del pie plano, pero bueno, la voy a dejar condensada en una sola. ¿El pie plano se hereda? ¿Se corrige? Por aquí vi que una mamita ya dejó una pregunta acerca del pie plano, si se corrige o se trata. Ella tiene en este caso una niña de 3 años con pie plano y usa plantilla por indicación. Entonces ya aquí tú nos explicas todo acerca del pie plano. Bueno, mira, el pie plano sí tiene el primer plano no es una enfermedad en primera instancia, es una condición heredofamiliar. Yo siempre le digo a los papás, el pie plano se da cuenta que es como el color de los ojos. Si los papás tienen los ojos cafés, pues el niño va a tener los ojos cafés. Si el papá tiene los ojos verdes, pues lo más probable es que el niño nazca con los ojos verdes y así sucesivamente. Entonces, realmente no es algo que sea una condición patológica ni demás, sino es algo con lo que se hereda. Entonces, el antecedente familiar es muy importante porque siempre hay que indagar en que los papás tengan el pie plano, pues el niño va a tener el pie plano, indiscutiblemente. ¿Qué pasa qué es lo que realmente nos importa el tema del pie plano? La presencia de síntomas o de cansancio o de dolor o de molestias asociados al pie plano, ¿sí? Y eso va de la mano con el principio del tratamiento. Nosotros no hacemos tratamientos con el ánimo de que ese pie deje de ser plano y se forme el arquito, porque eso hace parte del proceso evolutivo del pie y más o menos se desarrolla desde los 4 hasta los 10 años de vida. Pero ¿qué nosotros tratamos y para eso qué utilizamos las plantillas? Para mejorar el apoyo del pie con el ánimo de mejorar la sobrecarga muscular y disminuir los síntomas. Entonces, ese niño, por ejemplo, niño que llega a la casa y lo primero que hace es quitarse los zapatos, por ejemplo, ¿sí? Porque no se los tolera. Entonces, de la cantaleta en la casa, que ¿por qué se quita los zapatos? ¿Por qué se quita los zapatos? Porque no los aguanta, porque tiene los pies planos. Ese niño que llega a la casa en la noche y pide que le soben las piernas. Entonces, mamá, sóbeme las piernas, sóbeme las piernas. Me siento cansado. Y no, probablemente tiene pie plano. Hay una sintomatología asociada al pie plano. Es el niño que se cansa cuando camina, ¿sí? El niño que de pronto no es muy buen caminador, ¿sí? También que posiblemente tiene pie plano. Y el niño que en algún momento se queja de dolor en las horas de la noche también se encuentra asociados al pie plano. Ok, ahí estás respondiéndonos la pregunta de una mamita que la hizo arriba, hacia una línea, sino que no la he encontrado. Y está comentando que tiene un niño o una niña de 4 años y hace un tiempo desde el primer año creo que es que menciona que se está quejando su bebé del dolor de la rodilla izquierda. Entonces ahí sería importante que sea valorado por el especialista para descartar si tiene pie plano o no y ahí ya se tomen los correctivos que se requieran. Ah, mira, aquí están dando una referencia muy buena tuya. Dice, estuve en consulta ayer con mi hijo de 8 años y es un excelente especialista. Gracias, Bridget, por dar esta recomendación de nuestro doctor. Y sí,
avalo eso también. Muchas gracias. Listo, acá hay una pregunta también interesante, creo que ya es más para cuando estamos adultos, pero bueno, eso no importa. ¿Discopatía de columna tiene solución? Sí, claro. Hay muchísimos tratamientos en estos momentos para el tema de la discopatía de, de la columna torácica, la columna cervical, de la columna lumbar, que incluye desde cambios del estilo de vida, cambios de la parte de alimentación, cambios de la actividad física, un muy buen proceso de rehabilitación, de fisioterapia, hasta al punto de que ya cuando las condiciones son bien complejas, pues puede requerir algunas intervenciones quirúrgicas. Anteriormente se pensaba y se hacían cirugías grandes y eso era una cosa gravísima y la gente le tenía mucho miedo a la cirugía de columna porque decían que le tenían que poner tornillos en la columna y de pronto quedaba cuadrapléjico y quedaba en silla de ruedas y demás. Pero ahorita en estos momentos las técnicas han avanzado y ya se hacen, por ejemplo, cirugías endoscópicas mínimamente invasivas que ayuda a corregir, en el caso que lo requieran, las discopatías. Pero siempre tratamos como de gastar ese primer recurso que es, por ejemplo, si el paciente está en sobrepeso, pues intentamos que baje de peso el paciente. Si el paciente tiene algún problema metabólico, diabetes, pues tratamos siempre de manejar y controlar las comorbilidades. Si el paciente tiene un problema muscular, pues tratamos de rehabilitarlo. ¿Sí? Entonces siempre tratamos de utilizar nuestros recursos, inclusive se pueden utilizar bloqueos, se pueden utilizar neurolisis, algunos procedimientos mínimos para ayudar a mejorar el dolor y ayudar al tema de la rehabilitación. Y ya como último recurso, pues pensamos en algunas intervenciones quirúrgicas. Perfecto, Doro. Aquí hay otra pregunta acerca de columna. Dice, ¿cuándo se deben consultar los chasquidos en la columna con dolor? No, inmediatamente, el dolor es el signo de alarma, ni siquiera es el chasquido, es el dolor. ¿Sí? Uno no puede vivir con dolor y eso uno no lo puede normalizar. ¿Sí? El dolor es un signo de algo que está pasando. ¿Sí? Entonces, en cualquier situación de la vida, un dolor de cabeza, un dolor de espalda, un dolor de estómago, un dolor en el pie, un dolor bajito, un dolor en el pecho, lo que sea, siempre que tengamos dolor, debemos consultar al médico, inicialmente al médico correspondiente. Perfecto. Bueno, aquí nos están haciendo otra pregunta y coincide con otra que tengo acá de la cajita. Esta mamá de la cajita dice, noto que mi hijo tiene las piernas arqueadas, ¿se debe hacer algo para corregir? No nos da la edad. En la mamita que está aquí ahorita en el envío, sí nos da la edad de su bebé, dice que tiene 17 meses, que sus piernas se ven en forma de arco y la familia le insiste que la debe llevar al médico, que sí se debe preocupar. Bueno, pues bueno, siempre es bueno ante cualquier situación consultar, ¿sí? Porque digamos que uno siempre tiene que individualizar cada caso, ¿sí? Entonces, cada niño es un mundo diferente, cada niño es un mundo aparte, sobre todo cuando estamos analizando el alineamiento de las piernas. Pero en términos generales y a grandes rasgos, todos los niños antes de los 2 años de vida tienen las piernas arqueadas, ¿de acuerdo? En términos generales. Entonces siempre vamos a encontrar un poquito de los niños garetos, cascorvos, con las piernas arqueadas, o sea, digamos que como lo llaman en muchas eh, lo podemos en primeros 2 años. Después de los 2 años de vida cambia, entonces ya se vuelve el niño todo lo contrario, se vuelve rodillejunto patiapartado, como llaman las abuelas, ¿sí? Y eso va, digamos que a perpetuarse durante el tiempo, más o menos hasta los 9 años de vida. Entonces, Ok, lo importante listo, es individualizar cada caso y pues bueno, nunca está de más hacer un buen examen físico a ese bebé. perfecto. Aquí hay otra pregunta. Dice, doctor, ¿cómo saber si hay indicios de que un niño tenga pie equinovaro? Ah, bueno, el diagnóstico del pie equinovaro se puede hacer inclusive desde la barriga de la mamá, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos una buena ecografía y un buen ginecólogo, puede en algún momento apreciarse la posición de los pies o la colocación de los pies dentro de la barriguita de la mamá. Y eso es una cosa muy importante porque nos permite poder, digamos que, estar atentos en el momento del nacimiento porque como todo, el tratamiento temprano tiene mejores resultados que el tratamiento tardío. Entonces, el tratamiento, por ejemplo, desde el nacimiento
ya sabemos que el niño viene con ese problema y pues inmediatamente lo canalizamos a ortopedia infantil y le podemos iniciar el tratamiento que es el método Ponseti, que es el tratamiento por excelencia para el pie equinovar. Obviamente, si no se puede con la ecografía, pues desde el nacimiento es evidente, ¿sí? Entonces el niño nace con los piecitos torciditos, con los dedos de los pies mirando hacia adentro, ¿sí? Con unas deformidades muy características del pie equinovar. Entonces, claro, eso se nota durante el momento en que el niño nace e inmediatamente ese niño debe ser dirigido hacia ortopedia infantil para iniciar el tratamiento correspondiente. Bueno, la misma mamita está haciendo otra pregunta. ¿Cómo saber si hay indicios de recidiva? No sé si quedó bien escrito. ¿Que reincida? ¿Debe ser? Recidiva, yo creo. La Sí, no sé. recidiva es cuando ya hemos tratado al niño, ¿sí? Del pie equinovario, por ejemplo, ya sus piecitos han quedado derechos, y con el paso del tiempo el piecito vuelve y otra vez empieza a torcer, ¿de acuerdo? Entonces, Mm, parte de ese proceso de recidiva lo sabemos cuando, por ejemplo, el niño no coloca adecuadamente el pie sobre el suelo, sino empieza a hacer deformidades en equino, es decir, empieza a intentar caminar con la punta de los pies. Ese sería el primer signo de recidiva del pie equinovaro, el equino se llama eso, que camina en punta de pies, no coloca el talón. ¿Recuerda que hablamos ahorita talón. que uno tiene que primero colocar el talón, la planta del pie para poder caminar? Cuando tenemos esa recidiva, el niño no coloca el talón, sino empieza a caminar en la puntica, ¿sí? Entonces, eso, cuando ya sigue avanzando y no hacemos absolutamente nada, pues el piecito no solamente está en equino, sino vuelve otra vez, sus deditos se van a ir torciendo hacia adentro. Hacen una cosa que se llama un aducto residual, ¿sí? Entonces, ya estamos hablando de que ya ha venido recidivando más y pues ese niño va a necesitar reiniciarse el método Ponseti para corregirle nuevamente la deformidad. Ok, Doc. Otra pregunta. ¿Hasta qué edad se puede corregir una displasia congénita de cadera? Pues mira, la corrección puede ser, digamos que desde el nacimiento hasta su crecimiento total, ¿sí? Lo que pasa es que desde el punto de vista médico, ¿sí? Nosotros tratamos siempre de corregir con dispositivos ortopédicos hasta los 18 meses de vida, ¿sí? Pero de ahí para adelante tenemos muchas recomendaciones, muchas cositas hasta los 5 años. Nuestro parámetro aproximado son los 5 años, ¿sí? Es decir, que si a los 5 años el niño, digamos que no ha corregido adecuadamente su displasia, pues ya pensamos en corregirlo de otra forma y lo hacemos con cirugías, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que Ok. siempre está latente la posibilidad de poder corregir la displasia en cualquier momento de la infancia, pero obviamente si lo detectamos temprano, podemos corregirlo más rápido con aparatos ortopédicos y no tener que esperar a los 5 años para las cirugías. Perfecto, Doc. Aquí hay una consulta también de dislocación. Creo que la mamita está en embarazo porque pregunta, ¿cómo saber si mi bebé tendrá dislocación de cadera? Bueno, Solo se puede saber hasta que nace. eso se sabe desde el momento del nacimiento y eso, por eso hablábamos de la importancia del buen pediatra en el momento del nacimiento o de, por ejemplo, bueno, esto es una función idealmente del pediatra, pero también hay médicos generales que pueden tener un entrenamiento muy importante en el cuidado del recién nacido, pueden haber enfermeras jefes también muy bien preparadas para esto. Lo importante es que haya un profesional entrenado para que pueda detectar de forma temprana la displasia variedad de luxación. Entonces, apenas detectemos esa condición clínica en el momento del nacimiento y si además de eso detectamos factores de riesgo, ¿sí? Podemos inmediatamente canalizarlo a ortopedia infantil. Ok. Aquí hay otra. Los acetábulos, más o menos, ¿qué ángulos deben tener en un bebé de 1 año? Bueno, yo tengo un post muy bonito que publiqué casualmente hace una semanita, donde hacía como el énfasis de los grados, ¿sí? Esto no es como un número exacto, son rangos, ¿sí? Y más o menos nosotros esperamos tener en más o menos al año, el promedio debe ser de 21 grados, ¿de acuerdo? Pero como es un rango, podemos encontrar al año entre 24 y 18 grados.
Perfecto. Y bueno, y ya para terminar, porque como ahora los en vivo solo duran una hora y no hay que se nos corte y no nos quede grabado, la pregunta del millón acerca del reel que compartiste sobre sentarse en W, porque de tiempo atrás se decía mucho que no era correcto, pero estamos derribando mitos, entonces te doy la palabra ante este tema tan interesante. Ah, bueno, este tema es muy interesante. Inclusive durante la colocación del reel, muchos papás y profesionales, colegas, pediatras, inclusive fisioterapeutas, empezaron a preguntar sobre el tema de la posición en W y siempre ha sido como un mito de este tema. Y pues el mito siempre ha sido que el niño que se sienta en W pues va a tener algunos problemas en sus caderas, en sus rodillas, en sus tobillos, en su defecto va a tener algunos problemas del desarrollo psicomotor. Y todo esto es absolutamente falso, ¿sí? Ese mito está pues obviamente reevaluado y la razón es que ya hay una evidencia científica que soporta, que demuestra que los niños al sentarse en W, que la posición en W es una posición fisiológica, digamos que provisional o transitoria, ¿sí? Del desarrollo de los bebés desde el momento en la sedestación hasta la marcha. Entonces, el niño para poder ponerse de pie y para iniciar su gateo, en el caso que lo requiera, pues requiere poner los pies o tener el espacio, ¿sí? Suficiente para poder colocar sus manos hacia atrás y poder impulsarse hacia adelante para el gateo y para ponerse de pie. Entonces, la posición más cómoda para ellos es hacer la posición en W, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que es muy marcado esa posición en W en algunos tipos de pacientes. Por ejemplo, el niño con hiperlaxitud ligamentaria, que siempre ha sido como la duda, ¿sí? El niño que es elástico, el niño que de pronto le va muy bien en ballet, que le va muy bien en gimnasia, que se puede colocar la pierna por acá arriba y demás. Ese niño se le facilita muchísimo el sentarse en esa posición y lo hace con mucha naturalidad y no le va a ocasionar ningún inconveniente, no le va a generar problemas en la cadera, no le va a generar luxación, no le va a generar problemas de displasia, no le va a torcer los pies, no le va a generar problemas de ser rodillejunto, patio apartado, absolutamente ningún problema desde el punto de vista del desarrollo psicomotor. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que es una posición que es transitoria. Usualmente los niños pueden mejorar en la medida en que va pasando el tiempo, ¿sí? O va cambiando la conducta en la que forma que se sientan, ¿sí? De una forma natural y pues no les va a generar ningún tipo de problemas de desarrollo hacia futuro. Perfecto, Doc. Doc, muchísimas gracias por este tiempo que nos dedicó para aclarar tantas dudas, preocupaciones, inquietudes sobre en qué momentos tenemos que consultar a la especialista en ortopedia infantil. Al doctor lo pueden seguir, yo voy a dejar el vivo colgado, voy a dejar bien su nombre de usuario acá en Instagram para que lo puedan contactar y tomar sus servicios, pero a nivel presencial también lo podemos encontrar en la ciudad de Bogotá y en Eh, Cincelejo. Cincelejo. Muy bien, si yo sabía que era la costa, pero dije, no voy a decir que él me lo diga porque voy y digo la ciudad que no es. Muchas gracias, Doc, por este tiempo. Tenemos que quedar agendados para una próxima oportunidad de hacer un en vivo así enriquecedor con toda esta información tan valiosa. Yo sé que has subido muchísima información constructiva de diferentes casos y situaciones que por eso lo estoy mencionando acá para que vayan a la cuenta de él, ahí van a encontrar reels, publicaciones normales, fotografías como tal, para aclarar tantas dudas e inquietudes que nos llegan a surgir, ya sean propias de casos cercanos familiares o casos que hemos visto de cualquier otra persona y que tenemos que conocer pues para aprender y saber direccionar a tantas personas a qué profesional hay que dirigirse para que los pueda tratar de forma adecuada. Dos mil gracias, una feliz noche y a todos los que estuvieron, gracias por compartir este espacio tan importante para construirnos de forma tan valiosa con usted. Maya, muchísimas gracias por la invitación y bueno, un mensaje para todos que siempre estén de la mano de un ortopedista infantil. No dejen solamente de consultar al ortopedista cuando ya el niño esté con algún problema ya establecido. Hay muchas cosas que se pueden prevenir o mejorar en etapas tempranas
y todo funciona en la medida en que hagamos una buena consulta oportuna, temprana y evitemos, por supuesto, las complicaciones. Así es. Doc, mil gracias, una feliz noche. Bendiciones. Descansen. Gracias, adiós. Chao.